En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. A lo mejor se sorprenden que tengo puesto ahí el teléfono, es porque estoy transmitiendo esta misa para el canal que tengo en YouTube. Lo digo porque quiero presentar a la gente que sigue el canal, decirles que hoy estamos en un convento de Jerónimas. Vamos a celebrar ya la misa del domingo. Y este convento se llama Nuestra Señora de la Salud. Creo que una advocación que tiene que ser ahora mismo, pues, a la cual rezaremos muchísimo. Lo digo por el tema del coronavirus, del tema de esta pandemia mundial que tenemos. Si la Virgen se llama Nuestra Señora de la Salud, pues tenemos que encomendarnos mucho a ella. Yo constantemente estoy viendo muchísimo sufrimiento con el tema del coronavirus. ¿Qué os voy a decir a los de Garrovillas, que también habéis tenido pues muchos fallecimientos, ¿no? Sobre todo en la residencia de ancianos? Residencia por la cual yo también he rezado muchísimo. Pues aquí a mi derecha está la comunidad de las Jerónimas, una comunidad compuesta la mayoría por religiosas de la India. También hay españolas, por supuesto, pero ya la gran mayoría son religiosas de la India. También tenemos muy presente a la India, ¿no? País que conozco, país diferente a todos los países del mundo. Hay países muy diferentes, pero como la India no hay ninguno de diferente. Es un país muy especial, muy especial. Pues también lo tenemos hoy presente. Pedimos por todos los familiares de nuestras hermanas religiosas que tienen en la India, por los que están aquí, por todos los que están mal. Le encomendamos a Nuestra Señora de la Salud, le encomendamos por todas aquellas personas que están sufriendo la crisis de esta pandemia. Una crisis de salud, una crisis económica. Muchas personas se están quedando también sin trabajo, se están cerrando muchísimos negocios. Pues todo ello lo vamos a tener presente hoy aquí en esta Eucaristía y lo ponemos, todo ese sufrimiento, lo ponemos aquí ante el altar, sobre el altar, para que el Señor transforme todo ese sufrimiento. Pues bien, seguimos celebrando esta Eucaristía y lo hacemos reconociendo nuestros pecados y pidiéndole perdón al Señor de todos ellos. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Acabamos de escuchar esta parábola de los viñadores homicidas. Los viñadores que matan a todos los criados y matan también al hijo único. Tenemos que tener en cuenta, lo primero de todo, para entender bien la parábola, es a quién va dirigida esta parábola. Dice: a los ancianos y a los jefes de Israel, eso hemos escuchado, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. O sea, que esta parábola va dirigida a los dirigentes, tanto dirigentes políticos como dirigentes religiosos, y a lo mejor un poquito más a los dirigentes religiosos. Bien, seguimos viendo un domingo más otra parábola sobre la viña. Vemos esas polémicas que tiene Jesús con los dirigentes. Jesús está ya muy cerquita de su pasión, de su muerte, y lo que está haciendo pues no le favorece precisamente para salvarse, ¿no?, de esa muerte segura. Bien, vamos a sacar dos enseñanzas de este Evangelio. Podemos sacar más enseñanzas, ¿no?, pero dos reflexiones, dos ideas que quería decir sobre este Evangelio. Ya digo que en esta parábola esos viñadores son los labradores a los cuales se les ha arrendado la viña. Y ese hijo único es Jesús. Vamos a meditar un poquito sobre ella. En ese vosotros, que dice ahí Jesús, indica que los dirigentes religiosos del pueblo de Israel han rechazado al hijo único. Y no solamente que hayan rechazado a Jesús, esto fue algo que a los primeros cristianos les escandalizaba mucho. ¿Cómo era posible que la mayoría del pueblo de Israel pudiera rechazar al Mesías esperado y anhelado por tantos y tantos y tantos siglos? Hoy hay muchos judíos que siguen esperando al Mesías. El Mesías ya llegó. Ellos no lo reconocieron, pero el Mesías ya llegó. Ese Mesías anunciado tantas veces en el Antiguo Testamento es Jesús,
Y los cristianos sí hemos reconocido a Jesús como el Mesías. Pues este pueblo de Israel, no digo todos, ¿no?, pero la gran mayoría rechaza a Jesús. Y no solamente le rechazan. Cuando esos dirigentes rechazan a Jesús, arrastran al pueblo sencillo. Arrastran a todo el pueblo. Esto se ve perfectamente en el juicio que le hacen a Jesús, que Pilatos le hace a Jesús. Ese juicio ante Pilatos, ahí manipulan al pueblo sencillo para matar a Jesús. Para que veamos, yo creo que la gran enseñanza que podemos sacar de esta primera idea es la gran responsabilidad que tenemos. Podemos influir muchísimo en los demás. Aquellos dirigentes, aquellos sumos sacerdotes, influyeron muchísimo en el pensamiento del pueblo de Israel. Y los llevaron a que rechazara a Jesús. Por eso tenemos que pensar que de los que tenemos alguna responsabilidad entre nosotros sobre nuestra fe, pues tenemos que pensar muy despacio la carga que tenemos sobre nuestros hombros. Porque la fe de mucha gente depende de nosotros, de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, de nuestro anuncio de la palabra de Dios. De eso depende la fe de mucha gente. Es verdad que cuanto más responsabilidad tiene uno, pues más va a depender. Mucha gente va a depender de él, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el Papa que un obispo. No es lo mismo un obispo que un sacerdote. Y no es lo mismo un sacerdote que un padre de familia. Pero cuidado, un padre de familia también tiene muchísima responsabilidad a la hora de educar a sus hijos en la fe. Decía el santo cura de Ars, decía él, que merecía la pena ser sacerdote si con ello se salvaba una sola alma. Una sola alma. Podríamos decir lo mismo, ¿no? Merece la pena ser padre si siendo padre estás educando a tus hijos en la fe y estás salvando no un alma, sino todos los hijos que tengas. O sea, la responsabilidad unos tendrán más que otros, pero todos tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Todos. Todos. Parece que no, pero mucha gente depende de nuestra fe, muchísima gente, del testimonio que podamos dar nosotros. Por ejemplo, un padre, de ese testimonio que le da a sus hijos, pero bien pequeñitos, si esos hijos están viendo cómo sus padres viven la fe. Pero una vivencia de la fe que no se limite solamente, bueno, pues voy a misa y ya está, ¿no? Es que yo creo que muchos mayores se quejan de que sus hijos no han seguido su fe, que no viven su fe, pero hay que ver, tenemos que preguntarnos, tampoco cargándonos la conciencia, no, eso no, pero tenemos que preguntarnos qué fe le hemos transmitido, porque si solamente han visto nosotros que hemos sido fieles al culto, pues nuestra fe es mucho más. Nos tienen que ver entusiasmados, nos tienen que ver con ilusión, nos tienen que ver trabajando por los demás. Si solamente van a ver que sí, que vamos a misa y de ahí no pasamos, pues claro, eso es muy difícil motivar a un joven a que siga nuestra fe. Ahora, si nos ven contentos, si nos ven ilusionados, si nos ven trabajando por los demás, se van a preguntar, ¿por qué mi padre vive así la fe? ¿Por qué la vive con tanto entusiasmo? La fe la podemos vivir como siervos o como hijos. El siervo es el que vive la fe como una carga. Eso que dice la gente. Pues no me he tragado yo misas en mi vida. Otra misa que me he tragado.
cuando utilizamos esa expresión de me he tragado, lo estás viendo como una carga. Ahora, el cristiano es el que disfruta de las cosas de Dios. Ese es el que vive como hijo, cuando estás disfrutando de las cosas de Dios. Otra conclusión. Hemos visto como estos viñadores matan a todos los criados que les mandan y matan también al Hijo único, ¿no?, que representa a Jesús. Pues bien, una religión que mata o que permite guerras en el nombre de Dios, eso no es religión. Eso no viene de Dios. El Dios del amor no puede querer eso. Porque todas las personas son hijos de Dios. Precisamente anoche veía esa película, El reino de los cielos. Se refería a las cruzadas, ¿no? Yo creo que ha sido una de las grandes equivocaciones que hemos cometido en la Iglesia. Matar o defender algo en nombre de Dios no se puede hacer. Así que es un defecto que tienen muchas religiones. Y creo que la nuestra, humildemente, tenemos que reconocerlo y pedir perdón por ello, ¿no? Esta parábola también va contra esos fundamentalismos religiosos, ¿no?, que todavía, por desgracia, los siguen habiendo todavía hoy en día. No se puede defender a un Dios con la muerte de otras personas. Eso no se puede defender. Nunca la muerte de nadie. Porque cuando esas personas están muriendo en nombre de Dios, no están muriendo en nombre de Dios. Dios muere en esas personas, que es muy distinto. Porque esas personas son hijos de Dios. Y ya no solamente digo morir, ¿no?, sino que otra persona pueda sufrir por culpa nuestra en nombre de Dios. Eso tampoco puede venir nunca de Dios. Los judíos que mataron a Jesús, ellos creían que lo estaban haciendo para dar más gloria a Dios. Ellos estaban convencidos que lo hacían así, ¿no? No escucharon nunca las enseñanzas de Jesús. No estuvieron nunca abiertos a esas enseñanzas de Jesús. Y ellos creían que al matarle estaban dando gloria a Dios. Se equivocaron. Se equivocaron tanto que convirtieron a Jesús en la piedra angular, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy. La piedra angular es la clave. Yo he tenido la suerte de ver las piedras angulares en Egipto y, por ejemplo, en un rincón se pone esa piedra angular que engarza una pared con otra pared y no se puede caer, o en una bóveda, ¿no? Es la piedra que mantiene la casa en pie. Pues en el Evangelio de hoy Jesús se define como la piedra angular. Los judíos le matan para dar gloria a Dios. Creían que con su muerte daban gloria a Dios. Y lo que hicieron fue convertirlo en esa piedra angular. Tenemos que tener muy claro, tenemos que tener muy presente que todo el mundo es hijo de Dios. Que Dios ama infinitamente a todo el mundo. Pero sea de la religión que sea. Dios ha venido para que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Nos dice la carta a Timoteo. O sea, para que todo el mundo se salve. Llegar al conocimiento de la verdad, de la verdadera religión, pues, nos queda mucho camino para andar. Seguramente no se llegue nunca. Pero eso no impide que todo el mundo se salve o que todo el mundo pueda salvarse. Aquí tenemos nuestras hermanas de la India. En la India, ¿cuántos católicos hay? Tanto por ciento es pequeñísimo, no lo sé, no se lo he preguntado a las hermanas, tenía que haberse preguntado antes, ¿no? Pero muy pequeño, pequeñísimo. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos los miles y miles y millones de personas que hay en la India no se pueden salvar? No. Claro que pueden salvarse. Viviendo su fe. Cuando una persona vive su fe y cumple su fe con buena intención,
convencido, porque una persona que ha nacido en el Islam, el hinduismo, la religión que sea, y esa persona vive su fe totalmente convencido de que esa es la fe verdadera, pues esa persona no está actuando de mala fe, no está actuando con mala conciencia, y Dios le va a juzgar según su conciencia, según su comportamiento en esa fe. Y si él la vive convencido de que esa es la fe verdadera, Dios le va a juzgar según esa convicción que él tiene. Esto no quita para que nosotros nos esforcemos en seguir anunciando el Evangelio. Porque cuando esto lo dijo el Concilio Vaticano II, mucha gente pensaba, bueno, pues todo el mundo se salva viviendo su fe, ¿qué necesidad tenemos de irles a anunciar el Evangelio? No, ahí estaríamos equivocados. Porque tenemos que anunciar el Evangelio para que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad y todo el mundo pueda disfrutar en vida de Jesucristo y todo el mundo pueda disfrutar en vida de los sacramentos, que son una gracia muy grande y que nos ayudan a esa salvación. Digamos que se nos hace más fácil esa salvación, con la ayuda de la gracia de Dios, con la ayuda de los sacramentos. Aunque me imagino que el Señor también tendrá sus medios de anunciar y llevar esa gracia a las otras personas que no le conozcan. Pues nada, vamos a pedirle al Señor que nos dé luz para que entendamos esto, que tengamos siempre esta amplitud de miras, ¿no? Tenemos que tener siempre los mismos sentimientos que tiene Jesucristo. Y los sentimientos que tiene Jesucristo son sentimientos de amor. Y de amor a todo el mundo. Y de amor a todas las personas que profesan otras religiones. Porque son sus hijos. Y Dios quiere su salvación. Y si esos son los sentimientos de Dios, que lo son, no nos quepa la menor duda, nosotros, cristianos, seguidores de Jesús, también tenemos que tener esos mismos sentimientos. Pues nada, pidámosle al Señor para que nos dé luz, para que esto lo entendamos y la fuerza para vivirlo y llevarlo a la práctica en nuestra vida. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, sintiéndonos solidarios de las ansias y esperanzas de todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración. Por la Iglesia, para que fiel a su Maestro, aparezca ante el mundo como sal de la tierra, y luz que alumbra en las tinieblas, roguemos al Señor. Por la paz del mundo, para que se alejen de los pueblos el hambre, las calamidades y las guerras, roguemos al Señor. Por todos los hombres del mundo que padecen hambre o enfermedad, por los emigrantes, los desterrados, por los privados de libertad y todos los que sufren, roguemos al Señor. Por nosotros mismos, para que nuestras vidas se vayan transformando en testimonio transparente del amor de Dios, roguemos al Señor. Guarda, Padre, con amor a tu pueblo y concédenos lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Señor, Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti, y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio, perfecciona en nosotros, como conviene, la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro con nuestro administrador diocesano Diego, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con confianza la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.